Hola, muy buen día, estimados colegas de STU y STP, tanto para los terminales de Santa Clara, El Conquistador, entre otros Primavera, Las Torres, Álvaro Casanova, María Angélica, Camilo Enríquez. Aprovecho por supuesto la oportunidad de saludar a nuestro gerente, don Ariel Gómez, a nuestro líder, don Dani Ponce, y a nuestros gerentes del Departamento de Recursos Humanos y de Capacitación, don Luis Maruenda y por supuesto don Luis Campos. Vaya un abrazo afectuoso para todos ellos. Bien, como ya les he compartido en videos anteriores respecto de la psicología del tránsito y la seguridad vial, es indiscutible, estimados, que las conductas de riesgo aumentan significativamente las probabilidades de tener un accidente vial. Y obviamente lo hemos comprobado en la significativa cantidad de siniestros perpetrados este último tiempo. Cifra no menor y que casi siempre es por la impericia y la irresponsabilidad o una exigua o pequeña capacitación. Específicamente cuando los conductores vienen de una escuela ya con su licencia A3. Sin embargo, una conducta de riesgo que suele dejarse en el olvido es la falta de regulación de nuestras emociones. La gestión adecuada de nuestras emociones es obviamente lo que se llama inteligencia emocional. Y es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Porque se ha popularizado en distintos campos durante los últimos años y de lo que comparto con ustedes, por supuesto, aquí, en este momento a través de mi canal YouTube, Relator STU. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional y por qué se ha de mejorar nuestra manera profesional en la forma de conducir? Según Daniel Goleman, psicólogo conductual, que popularizó el término, la inteligencia emocional es la capacidad de descubrir las emociones propias, reconocerlas, manejarlas e identificar las emociones también de otros, de manera que podamos gestionar nuestras relaciones a partir de este conocimiento. Porque podríamos decir que entonces la inteligencia emocional es esa parte de la inteligencia que no tiene parámetros de medición. O sea, va más allá de las habilidades cognitivas y del coeficiente intelectual, ¿no? O el cociente intelectual, pero nos brinda más o menos seguridad según nuestra capacidad de gestión. En otras palabras, estimados colegas, la inteligencia emocional nos avisa si lo mejor es reaccionar visceralmente o detenernos y no actuar por impulso. Nosotros podemos hablar de dos inteligencias necesarias al conducir. Manejar un vehículo o una máquina, ya sea un bus articulado, un rígido o un eléctrico, es una actividad que requiere de la combinación de dos maneras de pensar. El sistema A, que se encarga de las decisiones rápidas, agudizadas y emocionales, y el sistema B, que está a cargo de las decisiones más deliberativas y lógicas, y por lo mismo obviamente es mucho más lento. La comunicación entre estos dos sistemas de pensamiento es, por decirlo de alguna manera, ¿no?, la fuente de nuestra inteligencia emocional. Ahora, ¿qué tanto podemos reaccionar lógica y deliberadamente a estímulos emocionales que se dan obviamente de manera rápida y sin previo aviso? Fíjese que si bien conducir un vehículo exige constantemente la lectura de señales y el análisis de riesgos, también es una actividad semiautomática, porque muchas de esas lecturas y análisis lo hacemos de forma inconsciente. Cuando aprendemos a conducir, estamos muy atentos a todos los estímulos y concentrados en mediar nuestras reacciones, producto de nuestras capacidades, ¿no? Pero conforme vamos adquiriendo experiencia, la expertise, esta concentración suele dar paso a una mayor confianza, seguridad, que usualmente nos hace propensos a subestimar los posibles riesgos. Ojo con esto.
Por ejemplo, ¿cuántas veces te has subido a la máquina pensando en las 1000 cosas que tienes que hacer y no has podido en ningún caso lograr realizar esas cosas o trámites porque estás realizando horas extras, por ejemplo, ¿no? Y casi sin darte cuenta te encuentras ya en tu lugar de destino, ya sea en la cabecera o de regreso al terminal, ¿verdad? Bueno, es muy posible que todo ese tiempo que pasó durante el traslado no hayas tomado decisiones de manera escrupulosa, ni hayas leído todas las señales que debiste leer, ni te diste cuenta de las rojas que te pasaste, o el cambio de pista sin señalizar, o el cómo sobrepasaste una y otra vez. Nos pasa a diario. Colocamos pues entonces la falta de control emocional al conducir. Conducir un bus supone una interacción social, porque muy rara vez sucede en solitario, ¿no? Obviamente. Siempre hay una simbiosis, sobre todo en las ciudades donde el parque o la plaza vehicular crece mes a mes y los riesgos que enfrentamos en la ruta como conductores aumentan, van increciendo junto con los tiempos de traslado en cada servicio. Así pues, hay dos perspectivas que debemos tener en cuenta, obviamente, cuando conducimos alguna máquina, algún bus. Una externa y una interna. La externa tiene que ver con las señales, las condiciones en las que se encuentran, las vialidades, el estado general del bus y otros elementos materiales. La interna es la percepción propia que tiene cada conductor, sus emociones, las sensaciones y su pensamiento, por supuesto. Todos hemos sido testigos o actores principales de una pelea de un bus a bus, ¿verdad que sí? A través del TikTok y de las redes sociales. Estas interacciones hostiles parecían parte del paisaje urbano. Nuestros ritmos de vida, la velocidad con la que debemos desempeñarnos y el aumento, en este caso, de nuestras obligaciones, ¿no? Nos tienen en un estado de tensión permanente, bajo presión, y muchas veces no sabemos lidiar con este tipo de estrés que nos viene. Lo anterior se traduce en malas reacciones y pésimas decisiones al volante. Se trata de un fenómeno tan frecuente y complejo que tiene su propio nombre. Y esto es furia al volante en la jungla del asfalto. Curioso, ¿verdad? Sin duda esto abona a que la conducción sea considerada la actividad más peligrosa que realizan los habitantes de las ciudades industrializadas, dado que las personas frecuentemente toman más riesgos en estados emocionales alterados o situaciones complicadas, donde podemos notar que cualquier estímulo emocional en condiciones difíciles puede desencadenar obviamente una conducción imprudente. Y todo esto nosotros ya lo sabemos. Los automovilistas en general tratan de justificar su mala conducta por las circunstancias del momento, ¿no? O incluso por la conducta de los demás. Iban tarde a una cita, o por ejemplo alguien más lo sobrepasó, o por la derecha o por la izquierda, ya sea una bicicleta que generalmente transitan en primera pista, ¿no? Al igual que las motos, los scooters, sin que la autoridad, en este caso, proceda al respecto. O bien el claxon o bocina injustificadamente, las luces altas que encandilan del que transita por la calzada contigua o contraria, en este caso, ¿no? Etcétera. 1000 razones. Para algunos se trata de una necesidad de control, pues consideran que otros conductores violan su espacio o, en este caso, violan su carril. En este contexto, muchas personas creen que el enojo y la acción que desencadena está obviamente justificado y que deben responder a una provocación. Provocación contra provocación. Es decir, justificamos muchas veces nuestra conducta argumentando que nuestras acciones, indistintamente que sean imprudentes y peligrosas, son responsabilidad de otros. Si a todo lo anterior agregamos la falta de inteligencia emocional, el escenario está listo para una conducción vengativa
e imprudente, con consecuencias potencialmente terribles, alarmantes, complejas y fatales. Cuando nos ponemos, por ejemplo, en el papel de fiscalizador y peleamos o contestamos de mala manera a los usuarios. En fin, ahora, ¿cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional, estimados alumnos, estimados colegas? La inteligencia emocional consiste en una serie de habilidades que pueden adquirirse. Usted y yo lo podemos adquirir con la práctica constante. Es decir, puede ser trabajada y mejorar para evitarnos riesgos y consecuencias fatales. La pregunta obligada es, ¿cómo lo hacemos primero? Debemos preguntarnos seria y honestamente, o sea, seamos sinceros, si hay alguna emoción que nos esté dominando antes de ponernos frente al volante. Si hacemos este ejercicio, yo lo he hecho, por eso se los comparto, ¿no? De forma cotidiana podremos identificar más fácil y rápidamente nuestras emociones. A continuación, debemos aprender a identificar el momento justo en el que la ira se apodera de nosotros y tratar de no aferrarnos a esa emoción. Sin duda, esto es difícil, pero también fundamental. Para lograrlo, estimados colegas, es preciso enfocarnos en nuestras acciones y dejar pasar las de los otros conductores sin complicarnos, entender que nuestras emociones y acciones son nuestra responsabilidad y no son provocadas por otros. Debemos entender con objetividad, ¿no? Por eso que es importante que usted preste atención a este video, porque el siguiente paso para entender que en cuanto a actividad social podemos manejar, ¿cierto?, lo que implica además tantos derechos como uno mismo, y que actuar con respeto y apego a las reglas puede evitar hoy en día muchos, pero muchos riesgos. Es decir, debemos tomar conciencia del carácter colectivo de una vía pública, y para ello es necesario trabajar en equipo para que las cosas funcionen. Esto implica un trabajo de todos, una tarea país. En suma, se trata de no pasarle la cuenta a otros por nuestras emociones. Dominar nuestras emociones no es algo sencillo o que se logre rápidamente, ¿no? Así, pero la práctica constante y el compromiso nos permitirán llegar a nuestra meta. Acciones puntuales como salir, en este caso, con unos minutos de anticipación, saber que nuestro bus asignado no tiene averías, que contiene el petróleo suficiente o la carga en SOP suficiente, además del AdBlue, el suficiente aceite en el motor, que las ruedas están en buenas condiciones óptimas, y crearnos un buen hábito ambiental y también un buen hábito al volante con una mentalidad positiva, para que con una conciencia laboral se pueda ayudar enormemente a reducir el estrés y mejorar o aminorar nuestras reacciones negativas. Cosas tan básicas, estimados colegas y alumnos, como un bus limpio, buena música, a volumen moderado y un tanque con diésel suficiente, puedan cambiar nuestra manera de conducir. No me cabe la menor duda. Finalmente, tomar las cosas con seriedad, pero con buen humor, ayuda bastante, como decía el Chino Navarrete, ¿no? Recuerdo que la seguridad vial es responsabilidad de todos en Conducta y Seguridad Vial de Santiago, Transporte Urbano, Sociedad Anónima, STU y STP. Estamos comprometidos nosotros al 100%. Si le ha resultado interesante este tema, denme un like, por favor, copie y pegue en su muro. Por mi parte, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, un abrazo.